Buen día, bienvenidos al contenido de su clase 2 de esta maestría en higiene y sustentabilidad. En esta materia que estamos aprendiendo sobre metodología de la investigación. Bueno, este tema toca ahora ver la unidad 4 con sus subtemas que son 3 y habla sobre los problemas científicos y las hipótesis. Estamos viendo en nuestra pantalla la formulación del problema científico, pero también cómo va arraigado hacia el marco teórico y hacia las hipótesis científicas. En la primera clase nosotros estudiamos la formulación del problema científico y, bueno, esta relación también con el marco teórico. Y, bueno, veremos precisamente esta relación con el marco teórico y ahora las hipótesis científicas, cómo se construyen. El primer subtema que veremos es la relación del problema e hipótesis científica. He puesto aquí una lámina en donde nos hace precisamente ver esa relación que tiene desde la idea, desde el planteamiento, hacia la formulación, hacia la ejecución y bueno, finalmente tendremos que comunicar, decir qué ha pasado con los resultados en cuanto a esos análisis. Entonces, estamos viendo en nuestra lámina las fases por donde vamos a comenzar y la última parte a donde va a derivar toda esta parte de la investigación. Hemos creado la primer parte de la concepción de la idea, del interés, del problema, del conflicto, del aporte que hemos observado, dejado planteado en la primera actividad de la tarea 1. En la actividad de la tarea 2, bueno, ya vamos precisamente a fortalecer los primeros pilares de nuestra investigación para ir creciendo precisamente ese estudio especial de acuerdo a la generación de la idea, conocer el lugar de estudio, qué está pasando o qué va a pasar precisamente en el campo de trabajo. Y en ese par de ideas, en la parte del problema, nosotros ya tenemos que estar imaginando, acercándonos, construyendo cómo podríamos resolverlo. Y ese supuesto, pues entonces se genera poco a poco la fortaleza de la hipótesis. Que bueno, de forma etimológica, ese término hipótesis tiene su origen dentro de palabras griegas, que es tesis, que hace referencia o que se pone, y esta parte de hipo, que significa por debajo. Hipótesis es, pues, si nos atenemos a esta estructura verbal de la palabra, lo que se pone por debajo o que se supone, como dicen los diccionarios. Se trata de la afirmación de un resultado, de una relación a modo de orientación o idea, una directriz, una guía de la investigación que debe ser mantenida o rectificada una vez o no se haya sido comprobado. Se refiere a la hipótesis en cuanto a una también confrontación con nosotros mismos porque estamos verificando si es real que nuestra teoría tiene veracidad, tiene fundamento, puede ser efectiva. Entonces, las definiciones como tales deben solamente hacernos comprender lo que de ellas se dice, pero por el contrario, con la hipótesis se busca conectar, establecer la existencia de posibles deducciones. Así que las conclusiones que de ellas se vayan poco a poco derivando, los razonamientos fundamentados en la hipótesis, pues va presuponiendo una especie de convención o de acuerdo en estas partes preliminares que no tiene un valor tal cual aprobatorio como los que se encuentran fundamentados en las definiciones. Ahí ya no hay, como diríamos, espacio a cabida de mentir, porque sabemos al momento que al formular la hipótesis, esta puede o no ser cierta,
pero el proceso de investigación va a dar o no va a dar la razón. Como sabemos, en el primer punto a desarrollar en un trabajo de investigación, pues no es como tal la hipótesis, no es una primera parte, ya que no existirían elementos para formularla. Lo primero es el planteamiento del problema. Como lo veremos poco a poco y ahí vamos a obtener secuencialmente los resultados. Si definimos estas partes de manera operacional, la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Bien, entonces, por lo tanto, una hipótesis es una proposición provisional. Estamos viendo una relación, un ejemplo en esta diapositiva. Una presunción que requiere verificarse, dirían algunos autores. Y bueno, siendo una suposición científicamente fundamentada, pero también novedosa, porque vamos a estudiar algo que nadie ha estudiado. Y así estamos poco a poco construyendo condiciones principales en donde conectamos el problema y conectamos hipótesis y conectamos objetivos. Nos tiene que quedar claro que todo es parte de una fase correlacional, no son escrituras aisladas, porque el entendimiento verbal pues también tiene que dar consecuencia a esa parte científica. Deben de ser correspondidos, se dice, entre sí. Estamos viendo una lámina, dice problemas e hipótesis. Por un lado ocurre esta parte comparativa de los criterios del problema y por otro lado las partes comparativas del criterio y planteamiento de la hipótesis. Entonces, estamos en esta correlación y estamos diciendo que tienen partes secuenciales, entonces estamos hablando que debemos controlar lo que vamos a verificar, es decir, lo que está escrito, que es lo que se va a realizar en la investigación, tiene que llevar un control. No puede ser que se mida todo un sistema completo, pero sí la particularidad de uno, por lo cual tenemos que ser muy específicos. ¿Cómo se puede controlar? Hay que verificar si el título de nuestro trabajo tiene relación con el problema. Muchas veces ponemos títulos que no implican una relación directa con el extracto de la escritura del problema. Y muchas veces no es porque no conocemos el problema. Muchas veces es porque sí lo conocemos, pero no lo podemos redactar o no lo sabemos construir a manera de redacción y nos quedamos cortos en darle particularidad, propiedades, características para que tenga la fuerza que debe de tener y sea, como tal dice en la lámina, congruente con el título o con la pregunta de investigación. Podemos buscar otras cosas que están dentro del problema, pero no de manera específica. Entonces hay que tener mucho cuidado. El objetivo general tiene relación con el título, tiene relación con las preguntas de investigación, tiene relación con el problema que se planteó, hay que verificarlo. La hipótesis en este caso debe de tener coherencia con el problema, coherencia con la pregunta de investigación, tener una liga fundamental de cómo lo voy a realizar y bueno, qué es lo que voy a medir exactamente para hacer una identificación y no equivocarme al momento de la medición o de la interpretación. Ahora, desde conceptos, como vemos aquí, el autor Gómez dice que las hipótesis deben reunir las siguientes características. Algunos autores hacen una lista más grande, otras un poco más pequeñas, pero a mí me parece que en estas lecturas llegan al mismo consenso. Es decir, que tienen que ser comprobadas. Algunas investigaciones nos llevan esta fase, bueno, dependiendo el tipo de investigación también. Y no es que no la lleven, sino que también las hipótesis pueden generarse como supuestos. Recordemos que una hipótesis
es parte de las matemáticas y debe ser estadísticamente comprobada, consensuada, con ciertas características que son las variables. Pero también hay modelos que actúan como hipótesis porque no tenemos ciertos valores, sino nada más podemos hacer comparativos. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, expresarse en forma declarativa. Bueno, yo creo, recuerden que ustedes deben de crear su teoría a partir de lo que han leído, de su experiencia o de toda la construcción. En base a eso se declara o se postula, dice ahí, bueno, lo que yo manifiesto. Todas estas palabras es lo que nosotros hacemos como investigadores. Declaro, manifiesto, reflejo, soy conciso en lo que aseguro. Entonces, por lo cual, en esta investigación voy a probarlo o lo desecharé totalmente o buscaré el camino para llevar a un nivel de contrastabilidad. Es decir, a través de los resultados, pues tengo que hacer la relación del por qué creía, pensaba o estructuré cierta hipótesis y bueno, a través de los resultados se está venciendo esa teoría o se está afirmando la teoría que pensamos. Morán dice que todavía le agrega otras características, como les comenté, y dice que puede tener una o más hipótesis. Esto es requiriendo el grado de investigación y a veces, solo algunas veces, carecer de ellas que son muy particulares. Nos indican lo que estamos buscando o también no siempre es buscar, sino quiero comprobar que mi teoría es real. Y algunas veces no tengo que forzar a que esa hipótesis que he creado sea verdadera. Puedo equivocarme también en esas partes. Así que hay que tener mucho cuidado en lo que se declara. Cuando digo mucho cuidado es no pensar que la hipótesis siempre va a salir cierta. Todavía algunos asesores pensamos que la hipótesis tiene que ser verídica y esto no es así. Muchas veces no llega a esa verdad que se aseguraba dentro de la teoría. Ahora, bajo diferentes enfoques y bajo diferentes sistemas, la hipótesis, pues, los autores lo manejan de acuerdo al nivel de construcción a la que se dirige. Recordemos que en el ámbito de la tesis, pues, está la parte cualitativa y cuantitativa, de las cuales tienen sus características. Pues las ciencias estudian esta parte más de ciencia dura en esta parte cuantitativa. Entonces van describiendo que pueden ser susceptibles de medición estas hipótesis. Hasta pueden tener elementos en las unidades de medición como de análisis. Hay que mostrar los elementos. No podemos aseverar que medimos algo, sino describir cómo lo medimos, en base a qué, con relación a qué, en qué tiempo lo medimos. Pudiera ser que las mediciones que tuvimos hace un tiempo de registro ya no apliquen en una nueva, en un nuevo estudio que queremos implementar. Entonces, todo eso debe ser tomado en cuenta. Ahora, aquí estamos viendo algunas particularidades que es necesario precisamente describir. Así que estamos observando las variabilidades también que pueden surgir en la hipótesis. En este caso hemos estructurado un ejemplo que diga mayor, pero pudiera ser que estemos midiendo un porcentaje, que puede ser mayor a un porcentaje o se asegura que es menor a un porcentaje. Si vamos a medir alguna cantidad, algún porcentaje, algún más menos dentro de algún tipo de rango. Así que cabe señalar que dentro de ese paralelismo de los conectores se pueden utilizar esa combinación de la significancia. Esto va a depender según se requiere el estudio o la parte de la redacción de la hipótesis,
como se está mostrando en pantalla y se está abordando en el punto de la formulación a mayor, mayor, a mayor, menor, a menor, mayor, a menor, menor. Entonces va a depender del movimiento. En este caso, bueno, nosotros no reflejamos porcentajes, pero pudiera ser que se considera de acuerdo a un 50% más que, bueno, uno espera esos resultados, pero pudieran ser que no. Entonces, depende de la estructura de lo que se quiera aseverar. También es necesario que aclaremos que no toda hipótesis debe observar este tipo de estructura. No es una parte general, es lo que se requiera. Ni todos los elementos que se han señalado tampoco, son ejemplos. Recordemos que hay autores que lo manejan de una manera u otra y es dependiendo, bueno, el tipo de investigación también, qué es lo que se está preguntando. Por ejemplo, puede tratarse una hipótesis ya que en sí misma se establezca la relación causa-efecto. Bueno, yo considero que esto va a pasar si se mueve cierto recurso, ¿no? Se aplica cierta norma y por ende, pues va a ser causal de mayores, de mayor potencial en la salud, de mayor potencial en la seguridad. Así que por eso hablábamos de ese paralelismo dentro de los conectores. Podemos decir que, hablando de contaminación, ¿se acuerdan la palabra? Bueno, la contaminación que produce los autos o los transportes de carga que circulan en mi ciudad, en la ciudad, no que hablar de manera propia, producen o causan enfermedades respiratorias entre niños y ancianos. Entonces, eso vamos a tener que comprobarlo. ¿En qué lo mediríamos? Pues solamente en niños y ancianos. Debemos considerar las edades o decir, bueno, niño se considera de tal edad a tal edad. Entonces, todo tiene que tener una trazabilidad. Y cuando hagamos la definición, bueno, ancianos, para ti que es un anciano, y las edades que comprendemos entre ancianos. Inclusive también la particularidad, bueno, ¿serán mujeres o serán hombres? Entonces, todo ello va de acuerdo, fíjense cómo hicimos la conexión del problema con la hipótesis y ya estamos hablando de las variables. Entonces, nos queda firmemente claros o estamos en esa idea de que no es una parte rígida. Son escrituras consecuenciales de fases. Bueno, estamos viendo en la lámina esta parte de la hipótesis de investigación conocidas como H minúscula I. Estas proposiciones que acercamos o aseveramos, tentativas, dicen ahí, ¿verdad? Bueno, son tentativas porque las tenemos que comprobar o las tenemos que desechar o tenemos que buscar los caminos probables hacia esa posible solución o entregar los resultados. Y de acuerdo será en la medida de que haya yo escogido perfectamente mis variables y los resultados de esas mediciones. Y las hipótesis de investigación, pues pueden ser de acuerdo a criterios de clasificación de muchos autores expertos en las partes metodológicas. En este caso estamos viendo la clasificación de Morán y de Alvarado y podemos distinguir, ¿no?, algunos tipos de hipótesis como vemos en nuestra pantalla, que son las partes descriptivas, las correlacionales, las de diferencias de grupo. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo a la de grupo. Bueno, si queremos comparar grupos, pues esa sería nuestro tipo de hipótesis. En cada una estamos leyendo un ejemplo. Hay de correlación y ahí estamos viendo lo que estábamos aplicando hace un momento. Bueno, a mayor variable, bueno, mayor también a su variable dependiente. Entonces, pues estamos viendo cómo se van involucrando. Eso es lo que tenemos que observar. ¿Cómo hago
esa parte para hacer la conexión entre el planteamiento del problema, su pregunta y ya ir hacia detectando las variables para poder plantear la hipótesis que se requiere o que en su momento, bueno, tendría que efectuarse. En esta parte también, bueno, esta de causalidad también parte de la cuarta tipo de hipótesis. Esta relación entre dos o más variables, es decir, la que comentábamos hace un momento, causa-efecto. A ver, si pongo este fenómeno, lo que va a hacer es un cambio y de seguro, bueno, con nuestra experiencia nosotros podemos aseverar dentro del sistema que si ponemos un dato o una particularidad diferente, aseveramos que va a tener una causa-efecto. Entonces, ahí también estamos viendo un ejemplo. Dice, los niños pequeños que viven donde hay gran cantidad de smog está siendo asertivo. No, bueno, más bien está asegurando. Presenta una baja concentración de vitamina D en la sangre. Esa es la causa. Lo que ocasiona un crecimiento normal de los huesos. Eso es el efecto que está haciendo esa causa y es lo que vamos a comprobar. Y de ahí ya estamos, desde este punto ya estamos viendo las partes de las variables. ¿Quién depende de quién? ¿Quién va a ser la causa y quién va a ser el efecto en este caso de la hipótesis de causalidad? También hay otras hipótesis que marcan los estudios, como las hipótesis nula, la hipótesis que es una verificación de esa investigación, si se puede realizar o no. Las hipótesis alternas puede ser una contradictoria, entonces va a complementar esas partes. Hipótesis estadística, esta parte nula, esta parte matemática rígida no en el contexto de que no se realice la investigación, rígida en el momento en que viene de una parte matemática probabilística. Y así llegamos a nuestro subtema 4.3, las hipótesis científicas. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué funciones tienen? Y bueno, ese carácter del que hablábamos, probabilístico, dentro de la hipótesis científica. Y hay una formulación para ello. Ese grado de oposición del paralelismo del que hablamos, ¿no? Y la relación de causa-efecto que hemos visto en las otras láminas. Entonces, de acuerdo a cómo formulemos la hipótesis, pues es el tipo de hipótesis que nosotros vamos a fortalecer en nuestro trabajo. Así que las hipótesis pueden ser formuladas, ahora conocemos, de maneras diferentes. Lo que le puede aplicar a una investigación es probable que no le pueda aplicar a otra, o quizás sí. Eso va a depender de las características del sistema y de lo que se acople al sistema. Entonces, en esta formulación de hipótesis también hay la forma recapitulativa, la forma interrogativa, que algunos autores manejan. Estamos viendo un ejemplo, dice, ¿ha influido la simpatía y atractivo de Felipe González sobre personas del sexo femenino? Ahora, ahí ha influido, diría por ejemplo Corinne Smelkers. Bueno, yo puedo contestarte, recuerden la primera clase y en donde tuvimos nuestro encuentro, pues es un poco ambigua, ¿verdad? ¿Ha influido? Pues ya podemos decir sí, no, y bueno, no se recomienda hacer toda una lista de investigación tan consensuada y tan estudiada para poder contestar sí o no, sino replantear estas maneras de la forma interrogativa, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades o cuáles son las características que definen la atracción de Felipe López o de una persona sobre personas del sexo opuesto? Bueno, pues no lo sé, ¿verdad? Pero es lo que se intenta. Quiero intentar descubrir porque no puedo formular una hipótesis aseverada tal cual, porque no tengo datos.
Y también en la parte de arriba vemos una forma recapitulativa. Entonces, algo que ya observamos. Por ejemplo, ahí dice, su alejamiento de los medios familiares y sociales, el seguir carreras humanísticas, o sea, lanza ciertas teorías que ya van hacia un estado, ¿no? Asegura la participación de los jóvenes universitarios en los partidos de izquierda esté influido positivamente por, y damos consecuencia a las particularidades que nosotros creemos que son el resultado de nuestra teoría. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que no toda conjetura o suposición va a construir, o más bien va a constituir, una hipótesis científica, o al menos una hipótesis bien formulada. Así que es menester que esa formulación de la hipótesis esté realmente ajustada a una serie de características, de cualidades, de condiciones que vayan estructurando el fundamento. Y entonces, ¿cómo sabré si esto cumple? Bueno, tenemos que buscar una respuesta que el lector pueda comprobar. No le puedo decir, no, pues yo estoy bien en mi hipótesis cuando la respuesta no es clara. Entonces, también por eso debemos de hablar con claridad en la parte del marco teórico conceptual, en la parte del marco teórico que estemos ocupando o que se requiera, histórico, el que se requiera. Entonces, si hablamos con esta claridad, pues entonces vamos a constituir una hipótesis fortalecida. Por lo cual también hay que verificar la operacionalidad y esa parte en donde la tenemos controlada, ¿no? Ya habíamos hablado también en la anterior lámina del control que debemos tener. Es decir, primero tenemos que conocer todas las características del sistema. Nadie puede saber más de lo que escribo que yo misma que la estoy redactando. Generales y especificidad, la referencia empírica y comprobabilidad y refutabilidad. ¿Qué tanto puedo comprobarlo? Y si lo voy a refutar, ¿en qué sentido y por qué también? Pues eso va a ser precisamente de acuerdo a esos resultados. La hipótesis de trabajo, entonces, es un grupo de hipótesis que va planteando a través del problema, que presenta posibilidades pues de ser cierta para ser comprobable o no, y por ello, bueno, debemos elegir y dedicar ese tiempo, ese esfuerzo en el proceso de investigación. Ahora, porque imaginen que es precisamente su teoría la que quieren comprobar. Así que mediante ciertos apoyos consensuados de escritores estudiosos de metodología, de ese investigador, pues haciendo sus recomendaciones, vamos a tratar de comprobar ese comportamiento del fenómeno que va a ser precisamente objeto de nuestro estudio. Muchas gracias.